Buenas tardes, mi nombre es Miriam Sánchez Rincón, soy parte del equipo 5 junto con mis compañeros Edgar Alejandro, Ricardo Aldair y Jorge Antonio. Vamos a presentar los precipitadores electrostáticos. Como contenido, vamos a ver introducción, fundamentos de la operación, tamaño de partícula que manejan, tipo de gases, temperatura a la que trabajan, caudal y eficiencia, aplicaciones y por último la bibliografía. Como introducción, tenemos que los precipitadores electrostáticos son dispositivos de control de la contaminación del aire que utilizan fuerzas electrostáticas para eliminar partículas contaminantes suspendidas en gases de escape industriales. Estos sistemas son altamente eficientes y pueden capturar partículas muy finas como polvo, cenizas y humo. El funcionamiento básico de los precipitadores electrostáticos implica ionizar las partículas en los gases mediante un campo eléctrico y luego atraerlas a las placas o tubos colectores cargados eléctricamente. Una vez recogidas, se eliminan las partículas periódicamente mediante otros métodos mecánicos o por lavado. Estos dispositivos son ampliamente utilizados en industrias, incluyendo plantas de energía, cementeras, fábricas de acero, etcétera, por su gran capacidad para manejar grandes volúmenes de gas y la eficiencia que tienen al capturar las partículas en la atmósfera. Después tenemos los fundamentos de la operación, es decir, las operaciones unitarias con las que trabajan los precipitadores electrostáticos. Y contamos con la ionización, en donde esta operación implica la generación de un campo eléctrico, como ya lo había explicado en la introducción, que carga eléctricamente las partículas contaminantes suspendidas en los gases de escape. Después, también como operación unitaria, contamos la electroforesis, en las cuales las partículas ionizadas se mueven bajo la influencia del campo eléctrico hacia las placas o tubos colectores con carga opuesta. Después tenemos la colecta de las partículas, en donde las partículas son cargadas, se adhieren a la superficie de las placas o tubos colectores acumulándose en estas superficies. Después tenemos la remoción, en donde las partículas acumuladas en las placas colectoras se eliminan mediante métodos mecánicos, como la vibración o raspado o por lavado. Esto igual ya lo había comentado en la introducción, y se recogen por un sistema de manejo de residuos. Finalmente tenemos el transporte de sólidos, en donde finalmente las partículas eliminadas se transportan y disponen adecuadamente mediante sistemas de manejo de residuos sólidos. Bien, ahora yo les hablaré sobre el tamaño de partícula que son capaces de controlar los precipitadores electrostáticos. Estos dispositivos manejan partículas de 10 hasta un mínimo de 0,01 micras aproximadamente, pero su mayor eficiencia puede alcanzarse más o menos en un rango entre 0,3 a 10 micras. Como se mencionó anteriormente, este tipo de dispositivo suele aplicarse o utilizarse en industrias donde se haga transformación de metales o fabricación de cemento. Entonces, por ello, por ejemplo, se suelen procesar partículas como cenizas, hollín o polvos finos metálicos, aunque también estos dispositivos pueden manejar partículas de aerosoles o procedentes de la manufactura de químicos o medicamentos. En tamaños de 0,01 micras o menos, puede llegar a disminuir la eficiencia del dispositivo. Sin embargo, por factores que se mencionarán más adelante, realmente esto no afecta mucho. Entre estas partículas de menor tamaño podemos considerar partículas de combustión de hidrocarburos o vapor metálico. Ahora, entre los tipos de gases que maneja, pueden procesar gases y sus contaminantes. Los precipitadores electrostáticos no eliminan directamente los gases, pero sí que son útiles para capturar nieblas ácidas o aerosoles que pueden llegar a estar formados por dióxido de azufre, que son de emisiones de plantas de combustibles fósiles o donde se utilizan combustibles fósiles, ácido sulfúrico en forma de gas
que se trata de una niebla ácida generada en procesos químicos, cloro gaseoso o compuestos clorados emitidos en la industria química, o compuestos orgánicos volátiles. Aunque propiamente no eliminan los gases, en complemento con otros dispositivos como reactores, pueden abordar estos contaminantes que los precipitadores no pueden procesar en sí, como gases ácidos, compuestos orgánicos o ciertos óxidos. Sin embargo, cabe aclarar que puede llegar a ser un poco confuso el concepto de gas ácido y vapor ácido. Propiamente la diferencia es que un gas ácido es un ácido que en estado natural puede reaccionar con agua para generar otros ácidos. Y por otro lado, los vapores ácidos son compuestos que se generan a partir de un ácido o de un compuesto ácido que en estado natural es ya sea líquido o sólido. Los precipitadores electrostáticos deben de trabajar bajo ciertos estándares. Entre ellos, la EPA ha establecido algunos como lo son la temperatura y el caudal. La temperatura variará dependiendo de qué modelo sea, ya que existen los modelos húmedos y secos. Los modelos secos son llamados así, ya que tratan con fuentes con baja o nula humedad, centrándose en la emisión de cenizas provenientes de chimeneas. Por lo tanto, trabajarán temperaturas un poco altas, siendo estas de 50 a 150 grados Celsius. Mientras que los modelos húmedos, al trabajar para centrarse en partículas un poco más finas y centrarse en la obtención de estas mismas partículas a través de capturarlas con agua, trabajarán con temperaturas un poco más bajas, teniendo un promedio de 80 a 90 grados Celsius. Lo que nos lleva a entender que para su construcción se necesitan materiales con alta resistencia térmica como metales y materiales cerámicos. Igualmente, la EPA se utilizan los parámetros de caudal, que son de flujos de aire típico que varían de 0,5 a 50 metros cúbicos estándares por segundo, lo cual equivale a 1000 o a 100.000 pies Los cúbicos PES son estándares por dispositivos minuto. capaces de recolectar hasta el 99% de las partículas en los diferentes procesos. Entonces son, este, son muy eficientes en general, ¿no? Esta eficiencia se ve afectada por diferentes factores. Uno de los principales es la resistividad del polvo o su medida de la resistencia a la conducción eléctrica. Y tiene un gran efecto en la eficiencia, puesto a que justamente es el principio de operación del pez. Entonces, la eficiencia del pez está limitada por la fuerza del campo eléctrico que puede generar, y esa depende del voltaje aplicado. Para los polvos altamente resistivos, que son capaces de generar chispas, obliga a que el pez opere a voltajes más bajos, reduciendo su efectividad o su eficiencia. Además, la temperatura y composición química del gas y la corriente del gas pueden influir en esta resistividad. Entonces, se dice que la resistividad del volumen aumenta con la temperatura, mientras que la resistividad de la superficie disminuye con el aumento en la temperatura. Otra, el tamaño particulado de las partículas afecta en general, puesto a que un mayor tamaño permite una mayor área de recolección. La velocidad de la caída de las partículas, pues entre las partículas que sean más grandes y pesadas, van a ser más fáciles de recolectar. Entonces, la tasa de flujo del gas influye mucho, ya que a un flujo más lento mejora la eficiencia en la recolección. Dentro de todos los demás factores que le afectan, claro, ¿no? El diseño que se tiene que dar para el proceso que se está manejando, las condiciones de operación, el mantenimiento, entre otras, ¿no? En general, la eficiencia de estos, como les mencioné antes, es muy alta, ¿no? Entonces, aquí este, eh, pudimos encontrar una fórmula que justamente nos da la eficiencia de recolección dada. Entonces, esta fórmula nos dice que se ve afectada por el área superficial de las placas, que obviamente eso depende del diseño mucho. Entonces, a mayor área superficial de las placas, mayor recolección. Como le digo, la velocidad de caída de las partículas y la tasa de flujo del gas. Entonces, en general son muy eficientes, sin embargo, hay cosas que afectan esta eficiencia, ¿no? Entonces, lo que sigue son las aplicaciones. En general, las aplicaciones de los PES son muchas. Entonces, se pueden
aplicar en plantas de energía para eliminación de partículas de ceniza, para fábricas de cemento, para el control de emisiones de polvo en los hornos de cemento, las refinerías de petróleo, que reducen las emisiones de las partículas de los gases de escape, en la industria del acero, industria de la pulpa y el papel, entre otras. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que es la industria del cemento o la de producción de cementos, ¿no? Las cementeras, que son industrias que afectan, que generan muchas partículas en sus emisiones, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver cómo es el proceso de fabricación del cemento, lo que inicia en la extracción de las materias primas, que son piedra caliza, arcilla, minerales de hierro y otros materiales, ¿no? Entonces, todos estos materiales son extraídos de las montañas, bueno, o de los lugares donde hacen estas extracciones, para después ser triturados en la molienda, triturados y molienda, o sea, se llevan las materias primas, se trituran y se muelen hasta obtener un polvo fino. Después de obtener este polvo fino, se mezcla y se homogeniza para llevar a tener una composición uniforme en este mezclado, ¿no? Después se lleva a un proceso de precalentamiento, que en donde la mezcla se precalienta en una torre de ciclones para iniciar la descomposición de los carbonatos. Después del precalentamiento sigue la clinkerización, que es justamente este proceso el que le da propiedades muy importantes al cemento. Entonces, la mezcla precalentada se introduce a hornos rotatorios a temperaturas superiores a 1400 grados, donde se forma el clinker, que como les comenté es el principal componente del cemento y es lo que le da muchos de sus, de sus características particulares, como que la dureza al fragar y varias cosas, ¿no? Entonces, después de esto sigue el enfriamiento. El clinker se calienta, bueno, el clinker caliente se enfría rápidamente para estabilizar sus propiedades. Ya que se tengan estabilizadas estas propiedades, se lleva a otra molienda para que con una pequeña cantidad de yeso regulen el tiempo de, bueno, agregándole yeso a este clinker, se puede regular el tiempo de fraguado del cemento y ya se genera como tal el cemento. Ya después llega el almacenamiento y el empaque. Bueno, nosotros justamente en este proceso, donde los principales emisiones de partículas se da en el enfriamiento del clinker, o sea que en estas partes del proceso es donde más se ocupa el peso, bueno, donde se ocupan los precipitadores electrostáticos. Entonces, después de la clinkerización, se enfría rápidamente el clinker y durante este enfriamiento se generan grandes cantidades de polvo y de partículas. Entonces, ahí es donde se tiene que capturar todas estas partículas. Entonces, el aire cargado de polvo del enfriamiento se dirige a través de un precipitador, precipitador electrostático, el cual, como ya se había mencionado, se ocupa un campo eléctrico para cargar las partículas del polvo, y estas partículas cargadas se desplazan hacia las placas colectoras, donde se adhieren y se eliminan del flujo de aire. Entonces ya se puede reducir las partículas emitidas por el proceso. Entonces este proceso reduce significativamente las emisiones de polvo y partículas al ambiente y ayuda a que cumplan con las normatividades ambientales, ¿no? Entonces, pues en general, ese es el proceso de las cementeras o del proceso de fabricación del cemento y como les comenté, en el enfriamiento es donde se generan más polvos y es donde principalmente se tiene que tener, sí, el precipitador electrostático. ¿Vale? Muchas gracias por su atención.